¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. Hice un video de estos recién. Dado que, bueno, el amigo Julián, un amigo del canal, se comunicó con mucho respeto a través de Instagram y me mandó una toma de contacto con su llave para caños N. Rucci. Bueno, la verdad que este video lo hago con mucho respeto. No es mi intención burlarme. Ya subí uno parecido, pero no me quedé conforme porque no me pude sostener de nada y no dejé mi peso sobre la herramienta. No soy de hacer este tipo de videos, no me gusta este tipo de pruebas, pero podríamos representar un caño que no se deja aflojar y hay que aflojarlo con determinada fuerza, con determinado quilaje. Por ejemplo, en Industrias Baco, cuando desarmábamos cilindros hidráulicos con Tito Martínez, poníamos una llave y le saltábamos arriba. Yo en aquella época pesaba 70 kilos. Bueno, a veces los 70 kilos pisando arriba de la llave no le hacían nada ni al cilindro ni a la llave. Esta prueba es con mucho respeto, simplemente para demostrar que valoro su prueba. Bueno, yo confío en esta llave, ya de hecho subí un videíto, pero no quedé suspendido sobre la llave porque no tenía de qué agarrarme. Ahora puse un pedazo de caño de epoxi para que sea lo más transparente posible la prueba. Así que bueno, vamos a ver si sale de vuelta. Yo estoy seguro que las llaves Rucci son una excelente calidad, pero bueno, quizás la mía me tocó defectuosa. Sé que no se debió haber roto como se rompió, porque bueno, muchos amigos me están mandando videitos con pruebas y demás, porque cundió un poco el pánico, pero estoy convencido, al margen de que la mía tenía una falencia obvia en la herramienta, pero además de eso bajó mucho la calidad de la llave. Hay detalles, todas las que me vienen mandando que no fallan y que están gastada la pintura de la paliza cotidiana, tienen el moleteado de atrás con líneas rectas. La mía, o sea, el moleteado ranurado. El mío era distinta, ya se veía que era otra llave y muchos de ustedes lo notaron. Vamos a posicionar el celular. Quiero que sepan que esto lo hago con mucho respeto, igual que el video anterior, y valoro que se hayan comunicado y me hayan mostrado su toma de contacto. Saludo al amigo Julián. Vamos a posicionar de vuelta la puntera donde iría el paragolpe. Ahí. Vamos a posicionar de vuelta todo. Ahí. Vamos a hacer un poquito de zoom. Todos conocen mi contextura física. La llave no se ha movido de ahí. Bueno, una vez que queda, me voy para allá. Calculo que ahí me van a ver bien.